Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 1 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3:06 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Suprime Ecuador requisito de cartas de invitación para ciudadanos cubanos que deseen ingresar al país con visa turística de hasta 90 días. Y 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba durante el recién concluido mes de marzo. Denuncia la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y los profesionales en Cuba, los grandes perdedores con las reformas en la isla, informa la periodista Julia Koch en el diario The New York Times. Las sanciones de Occidente sobre Rusia por los sucesos de Crimea y Ucrania podrían incentivar a Moscú a acelerar las exploraciones en busca de petróleo en aguas cubanas, reporta el diario The Houston Chronicle. Y el doctor cubano formaba parte del programa Más Médicos del gobierno brasileño, fue hallado muerto en la habitación de un hotel en el centro de la capital, informa el Ministerio de Salud del país sudamericano. Radio y Televisión Española cierra su corresponsalía en Cuba. Y se destaca a cienfueguero José Pito Abreu en su primer juego de Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Informe de Amnesty International llama a investigar maltratos en Venezuela. Y 682 inmigrantes cubanos han sido ya devueltos a la isla por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos desde octubre del 2013. La militarización en San Cristóbal del Táchira impide celebración de nuevas elecciones para sustituir al destituido alcalde Daniel Ceballos. Y de la prensa nacional, en noticias de última hora, reporta la Agencia de Información Nacional, la AIN, de al menos 41 heridos al volcarse ómnibus que transportaba obreros en la carretera de Candelaria a Soroa. Bueno, y un placer como siempre, ya hasta ahora, como todos los días, presentando a nuestra querida Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás tú? Bien, Tomás, bien, muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, que indudablemente es una noticia de primera instancia, pero ante todo mis saludos a Johnny Pendaje, a Ofelia y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día. Cómo no, Cari, en segundos una invitada de lujo hoy aquí en nuestro espacio. Dos invitadas, mejor dicho, dos colegas, dos periodistas, pero antes, brevemente, ¿qué es lo último que está fluyendo? Vimos las imágenes de hace varios minutos en la Plaza Brión del Chacaíto, María Corina Machado rodeada de una multitud enorme de seguidores. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va hacia el Parlamento? ¿Qué es lo que está fluyendo en las redes y cuál es la situación en las afueras de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano? Ni más ni menos que 37 tanquetas bloqueando la entrada a la Asamblea Nacional de Venezuela, y todo para impedir que una mujer que fue electa por la mayoría del voto popular, María Corina Machado, se presente ante ese organismo. Y como tú bien sabes, pues bueno, las imágenes lo dicen todo, es la fuerza bruta contra el intelecto, contra una mujer de valores incalculables y contra la libertad, la verdadera libertad. De lo que puede ocurrir, Tomás, sería especular que Dios la acompañe y que el mundo también la acompañe. ¿Cómo no, Cari? Ya en línea telefónica aquí en Radio Martí, en el programa Cuba al Día. Es un placer para nosotros presentar acá en el sur de la Florida a la destacada periodista y directora general de NTN 24, su directora general, Claudia Gurizati. Buenas tardes, Claudia, y un placer por estos minutos de su tiempo. Hola a ustedes, ¿cómo están? Al contrario, muchísimas gracias por esta llamada y por este espacio que nos abren muy generosamente a nosotros, a los periodistas de NTN 24. Bueno, pues un placer, Claudia. Tema obligado ante lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que le ocurrió a NT24 recientemente en Venezuela, sacada del aire. ¿Cómo ve usted, Claudia, con la labor que ha estado hasta ahora realizando NT24? Y aquí somos testigos de eso en Martí Noticias,
el tema de la libertad de expresión, el tema del trabajo periodístico, sobre todo con las diferentes tendencias ideológicas en el subcontinente actualmente. ¿Cuán difícil es realizar esta labor? Pues mira, ahora que ustedes estaban describiendo en terreno lo que está sucediendo y con María Corina Machado, como una multitud que la acompaña, las imágenes son impresionantes, las hemos estado transmitiendo en NTN 24 y hemos estado viendo también todas esas fotos que llegan por las redes sociales. Es lo mismo, es la labor cotidiana, el trabajo cotidiano de la prensa, el trabajo cotidiano del político, el trabajo cotidiano del ciudadano aplastado y arrasado por una decisión autoritaria de un gobierno que decidió alejarse por completo de los parámetros democráticos. En esas circunstancias es en las que estamos trabajando. No es fácil, pero obviamente pues la voluntad de informar, yo creo que lo que nos mantiene en pie a los periodistas cada día, y sobre todo cuando hay estos quiebres en las instituciones, en la democracia, en nuestros valores, pues eso es nuestra motivación. Es difícil, pero también es una motivación. Para mí es una pregunta muy inquietante y quiero que usted, Claudia, dada su experiencia, y permítame decirle que la admiro profundamente. ¿Por qué el silencio del mundo? ¿Por qué otros países de la región están absolutamente ajenos a lo que ocurre en un país donde estamos viendo no una guerra civil, porque la oposición, el estudiantado a la cabeza, se ha tirado a la calle de forma contestataria pero desarmada y los están matando? Por lo tanto, podríamos calificar esto de un genocidio y la región se mantiene en silencio. Organismos internacionales como la ONU, la OEA, la propia Unión Europea, deme su punto de vista. ¿Qué ocurre en este momento? ¿Dónde están esas democracias? Yo pienso que todo es producto de un conjunto de situaciones. No hay liderazgo. Yo creo que estamos en una crisis regional. No hay liderazgo. Hay inversión de valores. Hay intereses económicos. Hay una especie como de pereza intelectual y moral. Es más fácil en este momento la pose del gran diplomático, del gran negociador, del bueno de las Américas, el que tiene discurso lindo, y no el liderazgo y lo que eso implica, porque para ser líder también hay que sacrificar, para ser líder hay que tener valor, hay que tener valentía, y yo pienso que en este momento estamos en una crisis de líderes que prefieren decir que tienen las mejores relaciones con sus vecinos, que son los mejores diplomáticos, que evitan la confrontación, a pesar de que eso implique precisamente una inversión de los valores y un silencio que es realmente atroz frente a las violaciones de frente de los derechos humanos. Yo creo que lo que pasa en Venezuela y que le duele al venezolano finalmente es un reflejo de la clase de líderes que tenemos en la región. Son muy pocos los que han alzado su voz, contados con la mano y sobran dedos. Las últimas semanas pudimos asistir a un presidente de Panamá alzando, digamos, su voz y llamando la atención, cediendo una silla. Pero ¿cuánto costó y cuánto tiempo costó y por qué en el pasado no se había hecho? Yo pienso que estamos en un mundo liderado o dirigido o gobernado, y hablo del mundo regional, del mundo hemisférico, por personas que no tienen mucho interés en asumir las consecuencias de tener liderazgo y defender los valores democráticos. Yo pienso que hay mucho de eso y hay muchos intereses económicos de por medio. Hay intereses y el gobierno de Venezuela lo ha sabido manejar, sabe cómo chantajear con el tema cambiario, cómo pagar o no pagar a los exportadores, cómo presionar siendo un mercado interesante, cómo comprar conciencias con los petrodólares. Lo vemos en la OEA, los votos de cuántos países del Caribe y cuántos países de la región están atravesados por, realmente hasta, como denunciaba el expresidente Alan García, campañas pagadas por el régimen chavista, a pesar de que Chávez pues ya no está con vida. Desde su punto de vista, bajo las investigaciones que ustedes han llevado adelante, antes de que fueran censurados por el régimen de Nicolás Maduro, ¿hasta dónde la penetración de el castrocomunismo dentro de Venezuela, hasta dónde manejan ellos hilos de poder? ¿Qué han podido ustedes averiguar al respecto de este tema
que indudablemente es muy neurálgico y comprometedor. Pues mira, nosotros en el programa La Noche de RCN y NTN24, un programa que lleva más de 15 años al aire, como 18 años, yo te digo que en la última década no hemos parado, no nos hemos detenido en estas investigaciones. En cuanto a la presencia del G2 y de las fuerzas militares de Cuba, nosotros yo te digo que hace como unos 5 años tuvimos acceso incluso a unas encuestas internas que le hacían a los miembros de la fuerza militar, de las fuerzas en Venezuela. Una encuesta interna que les decían cómo apreciaban ellos precisamente compartir la presencia de estos militares cubanos y sobre todo cómo apreciaban ellos el hecho de recibir órdenes directas de los cubanos. Eso nos lo filtraron fuentes del ejército venezolano, de la Fuerza Armada venezolana, y nosotros lo publicamos. Obviamente nos ganamos pues una andanada cantidad de insultos por parte del gobierno de Chávez. Pero mira que hasta eso reflejaba que la mayoría de los militares venezolanos, y yo te estoy hablando antes de una gran purga que hubo al interior de las fuerzas militares de Venezuela, de la fuerza militar en Venezuela, y más del 60 y 70% de estos hombres encuestados decían que no se sentían a gusto con esa situación. Y bueno, y como esas muchas otras investigaciones pudimos avanzar y pudimos exponerle a los televidentes. Claudia, ¿cómo ves a propósito de las noticias que han estado fluyendo en las últimas horas de la donación de colegas y medios colombianos de 2 camiones enviados con papel hacia Venezuela para que puedan seguir funcionando al menos por unos días más los periódicos? ¿Cómo ve usted la actitud y la posición del gobierno colombiano, específicamente de su presidente Juan Manuel Santos, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela? Lo del papel para los periódicos me parece que es lo mínimo que podemos hacer. Es decir, yo creo que en eso también radica la solidaridad y sobre todo cuando se creen los valores de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Yo pienso que es una ayuda mínima y ojalá no solamente fuera de Colombia, sino de otros países de la región y ojalá se mantenga hasta el día que los periódicos puedan volver a importar papel. Ojalá podamos mantener eso y ojalá pues el gobierno no vaya a terminar incautando el papel que se envía a través de esas fronteras. ¿Cómo analizamos el silencio de Juan Manuel Santos? Pues de manera muy crítica, obviamente con muchas preguntas al respecto. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué ni una sola mención por parte de la Cancillería colombiana? ¿Por qué ni una sola mención del gobierno colombiano frente al cierre de NTN24, por ejemplo? ¿Por qué esas comunicaciones tibias? ¿Por qué esas reuniones corriendo hacia UNASUR? ¿Y por qué el silencio ante la Organización de Estados Americanos? Nosotros sí nos preguntamos hasta dónde está dispuesto el gobierno de Juan Manuel Santos a mantener ese silencio, pero ahora que está también en campaña creemos que lo va a mantener. Él está en este momento basando sus esperanzas electorales en un proceso de paz que depende de las FARC en Cuba, depende de que las FARC firmen eso en Cuba, y en gran medida de la influencia que los Castro y que también el gobierno de Venezuela tienen sobre las FARC. Entonces, obviamente, cualquier situación que se salga del control de Juan Manuel Santos y que implique pues una ruptura o una confrontación más intensa con el gobierno venezolano puede implicarle consecuencias en rompimiento en ese proceso de paz y por supuesto lo que él quiere evitar, sin ninguna duda. Vamos a ver en lo poco que queda de campaña pues qué va a hacer, ¿no? Porque igual mientras él mantiene ese silencio, cada vez son más los colombianos que no quieren votar por él y que no quieren una reelección del mandatario colombiano. Bueno, fíjense si es verdad que se está hablando incluso de dándoles perspectivas de posibilidad de victoria al candidato de la izquierda en Colombia. Ah, sí, Enrique Peñalosa sin hacer campaña. Mira, Enrique Peñalosa lleva por fuera del poder desde que dejó la alcaldía de Bogotá, estamos hablando de hace muchos años. Un político que no ha sido mencionado ni siquiera pues en esta campaña. Obviamente salió la consulta verde, resultó él el ganador y una persona que ni siquiera ha comenzado campaña, que no ha dicho nada todavía, que no se ha manifestado todavía, que los colombianos ni siquiera saben cuál es su programa y plan de gobierno. Ya en segunda vuelta en algunas encuestas podría, según esas encuestas, ganarle a Juan Manuel Santos y no por poco. Bueno, eso dice mucho del descontento del colombiano frente a Juan Manuel Santos. Ahora, él viene, Enrique Peñalosa viene en un partido que es el Partido Verde, que sí podría ser considerado izquierda, pero tampoco es lo tanto, yo lo consideraría más de centro izquierda, pero él como tal, como personaje público colombiano, la gente no lo asocia como un personaje de izquierda. A Enrique Peñalosa se le ve como un exalcalde muy exitoso,
que puso la ciudad a andar, que fue un político serio incluso a la hora de hacer el empate con la alcaldía de Antanas Mocus, de recibir una alcaldía de Antanas Mocus y volverle a entregar la alcaldía de Antanas Mocus, un hombre serio, un hombre que tiene puerto claro, un gerente, un técnico. Es más, en Colombia ni siquiera lo alcanzan a considerar un político de la vieja guardia política, es que ni siquiera un político, yo creo que lo consideran un administrador. Yo no creo que el colombiano perciba a Enrique Peñalosa adepto a ninguna ideología. Al contrario, lo ven es como un líder moderno, un gran ejecutor, y yo creo que esa es su gran ventaja en ese momento. El Partido Verde era el partido que presidía Ingrid Betancourt. En un momento dado, sí. En un momento dado cuando fue sustraída y Exacto. fue secuestrada por la FARC. Ya que hemos cruzado la frontera y estamos en Colombia con usted precisamente, me gustaría su evaluación sobre la ronda de paz en la mesa de negociaciones que se lleva en La Habana, Cuba. Cumple ahorita o ha cumplido en un año. No hemos visto aflorar ningún tipo de situación realmente que pueda dar al traste con esta terrible guerra que lleva Colombia, esta estigmatización del colombiano. ¿Dónde estamos en este momento? Ahora hay una pausa nuevamente. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve la sociedad civil colombiana ante una situación que indudablemente para nadie es un secreto que Cuba es un país que ha apoyado la insurrección armada en todos los países de América Latina? Cari, miren, en Colombia, en América Latina, a cualquier persona que le pregunte, le van a decir que quiere la paz. Pero querer la paz no significa apoyar este proceso de paz. Lo que pasa es que el gobierno muy hábilmente ha logrado tachar a cualquier persona, entidad, líder que critique el proceso de paz como un enemigo de la paz. Muy hábilmente han manejado ese lenguaje. Es un proceso de paz en el que nadie sabe qué están negociando. Ellos hablan de una gran discreción. En Colombia se percibe un gran secretismo. Ningún colombiano sabe qué está negociando, supuestamente, a través de la representación de su gobierno con una organización criminal que ha sido absolutamente bárbara, que ha cometido todos los crímenes de lesa humanidad. Ningún colombiano sabe qué es lo que negocian. Ellos presentan un acuerdo del agro, que entre otras cosas fue muy criticado porque mientras tenían los campesinos exigiendo mesas de negociación y concertación y en paro, ellos aprobaban con las FARC, quienes han sido los principales asesinos de los campesinos en Colombia, negociando el agro, y con los campesinos ninguna negociación. Ya después vino por fuerza mayor y por el paro campesino. Son paradojas que el colombiano se pregunta, a ver, ¿quién está negociando? ¿Por qué negocia el campo con las FARC y no con los campesinos? ¿Por qué hay que negociar esto que se ha denominado las circunstancias políticas para la oposición y todas sus garantías, pensando en el futuro y en aras de que las FARC después se conviertan en una organización política? ¿Por qué se hace esto antes incluso de que sean las mismas FARC las que digan que no quieren seguir matando, que no quieren seguir secuestrando, que no quieren seguir reclutando menores de edad, que no quieren seguir poniendo minas antipersona, que van a entregar los mapas de las minas antipersona? ¿Por qué? El colombiano se pregunta, ¿cuándo será que las FARC van a pedir perdón, van a decir que no quieren la guerra antes de que el gobierno negocie en nombre de los colombianos cosas que ni siquiera sabemos que están negociando? ¿Qué están empeñando del colombiano de las siguientes generaciones sin que sepamos qué es lo que están hablando? Es que ni los periodistas tenemos acceso a información. Mira, ni siquiera filtración de información. Los periodistas que están ahí siempre están esperando a que alguno hable, a que alguien hable, a que alguien emita una opinión. Y lo que se ha hecho con esto es generarle a las FARC una cantidad de micrófonos abiertos, que opinen de esta vida y la otra, devolverles como esa legitimidad que habían perdido, mientras nadie sabe qué está pasando. Ahora, Claudia Gurizati, directora general de NTN24, nosotros hemos sido testigos de la cobertura durante tiempo que ustedes han dado sobre la temática específicamente venezolana.
¿Será que acaso la imparcialidad de NT24 le costó sacarla del aire en Venezuela? Porque hemos visto ahí entrevistas a simpatizantes, oficialistas, pero también opositores, alcaldes, diferentes ángulos, todo el espectro político. ¿Es esto inaceptable en la actualidad en Venezuela? Por supuesto, el periodismo libre en Venezuela es un estorbo para el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y su régimen, porque no solamente él, y todos lo sabemos, es Diosdado Cabello y es todo ese sistema ya montado en Venezuela. No les interesa que se escuchen las otras voces, ellos simplemente quieren ser los dueños y poseedores de la verdad colectiva. Cualquier otra voz que sea de oposición, de crítica, de disidencia no es válida, estorba. Y yo creo que ellos se asustaron, primero por la manifestación del 12 de febrero, no se imaginaron que iba a tener tanta concurrencia, no pudieron atemorizar a la gente, y segundo creyeron que habían callado a todos los medios de comunicación. Acordémonos que ese día pues los medios locales estaban en realities, en novelas, hablando de todo menos de lo que estaba sucediendo en las calles de Venezuela, y yo creo que les asustó el hecho de que era un medio transmitiendo permanentemente la situación. Entonces, pues nada, decidieron cerrar el canal porque sencillamente pues no está de acuerdo a sus planes, a sus intereses, así de sencillo. NTN ese día estaba contando qué pasaba en la marcha blanca, en la marcha opositora, qué pasaba en la marcha roja, la que está detrás del oficialismo. Y no solamente eso, porque mira, si hay algo que tenemos claro nosotros en NTN 24, es que si hay situaciones de violencia, pues esas situaciones se denuncian. No hay que esperar una voz oficial para uno poder denunciar un atropello, una acción de brutalidad policial. Después las autoridades podrán hablar, pero el periodista no se puede callar, el periodista también tiene que denunciar. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y la obligación es informar lo que está pasando. Déjeme hacerle una pregunta bajo su punto de vista. Desde luego, yo creo que a María Corina Machado no la van a dejar entrar en la asamblea. No. De hecho, tengo entendido que va a ser trasladada y se va a instalar la asamblea en la Plaza Bolívar, que es un territorio netamente rojo. Sí. ¿Cree usted que lleguen al extremo de arrestar a María Corina como hicieron con Leopoldo y los otros alcaldes? Y de suceder, ¿qué opina usted que será la reacción? Mira, yo de verdad no sé qué podría pasar con María Corina. Lo que uno puede analizar es, Cari, acuérdate que a María Corina ya la golpearon, le pegaron en la cara, le fracturaron la nariz, ya la han agredido verbalmente, le han cerrado los micrófonos, la han tratado terriblemente. Ahora, uno diría, si tienen algo de inteligencia, pues obviamente no la arrestarían, porque María Corina sin duda es el símbolo internacional de la oposición, es la mujer vocero símbolo de la oposición en el exterior, y sería un escándalo ya de unas proporciones que yo creo, en caso de encarcelarla, ya sería tan vergonzoso para los gobiernos de la región mantener silencio, que creo que ya por fuerza mayor les tocaría hablar. Entonces yo no sé si ellos quieren llegar a impulsar o estirar el resorte, como decimos nosotros, hasta el punto en que se reviente. No sé si estén dispuestos. Es lo único que me hace dudar. No sé si me entiendes, estos sistemas de gobierno estiran, pero cuando se va a reventar aflojan. En este caso yo no sé si estarían dispuestos a retar de esa manera a la comunidad internacional, porque ya encarcelar a María Corina no solamente sería dar como un golpe final a las voces opositoras, o sea, ya encarcelarlos. Finalmente hay otros opositores muy valiosos, pero ninguno con el simbolismo y con el carisma de ella, y sobre todo algo que es muy importante, y es que María Corina tiene una representación grande de votantes detrás de ella. Ella no es sola, ella representa a toda la gente que votó por ella. Yo no sé si vayan a tener o sea, si no hayan sopesado eso. Gracias, Claudia. Se nos acabó el tiempo. Claudia Gurizati, directora general de NTN 24. Un placer tenerla aquí y bienvenido acá a Radio Martí. Le damos las gracias también a Paula Serna, la corresponsal acá en Estados Unidos de NT 24, que facilitó esta entrevista. Gracias, Cari. Dios mediante, mañana miércoles.